atentos. Bueno, muchas gracias a todos. Una alegría tenerlos acá en este panel de debate. Agradecer a la gente de CEMIC Neuquén, a Rodrigo Rabufetti, que es el director, a Sergio Barrilli, gastroenterólogo, Nicolás Pasadores, jefe de sistema. Por el lado del ICBA, a la doctora Alfonsina Candiero, cardióloga, también al doctor Mariano Benzadón, que es el jefe de calidad, seguridad y experiencia del paciente, también del ICBA, y al doctor Guillermo Schorlatman, que seguro que va a hacer muy buenos aportes desde su especialidad. Así que les recuerdo que el ITAES se siente siempre muy honrado que estén en contacto con ellos, es lo que queremos, una sinergia continua con todos los socios del ITAES. Por lo tanto, les digo que propongan temas, el ITAES es de todos ustedes, propongan temas para desarrollarlos y llegar a fondo en todos ellos y enriqueciéndonos todos. Bueno, adelante. Bueno, Tomás, ¿me permitís compartir pantalla, digamos? Ahí estás Sí. habilitado, Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer un poquito cortito, digamos, un resumen. Nosotros somos una clínica un grupo de clínicas de la ciudad de Neuquén que tiene un origen común, que es la clínica CEMIC. Es una clínica polivalente de agudos, clínica Conciencia, un centro oncológico y de trasplante de médula, un centro de cirugía ambulatoria, una empresa de atención domiciliaria, Home Care, y una clínica de rehabilitación que es Madre Teresa. En este último tiempo, este último año, hemos incorporado una clínica polivalente en la ciudad de San Martín de los Andes, y tenemos dentro de nuestra estructura un instituto que está camino a ser instituto universitario, donde tenemos la escuela de enfermería y posgrados de médicos o de enfermería. Y a su vez una droguería y farmacia que es la Farmasur. Estamos posicionados en la ciudad de Neuquén y desde este lugar brindamos medicina a toda la provincia y a su vez estamos conectados, sobre todo por la Clínica Conciencia y Trasplante de Médula, a las provincias colindantes de la Patagonia y bueno, a la cual sumamos también la provincia de La Pampa, con muchos pacientes internados desde esta zona ya hoy en nuestras instituciones. ¿Por qué estamos hoy acá? Porque estamos acreditados con ITAES. CEMIC está la clínica CEMIC en un proceso de alistamiento para reacreditación. La Clínica Conciencia ya está acreditada por ITAES ISCUA. El centro quirúrgico está en alistamiento para reacreditación. Home Care ya está acreditado por ITAES. Clínica Chapelco va a empezar en su periodo de alistamiento, post cuarentena. Madre Teresa está esperando, digamos, la visita de acreditación que tuvo que ser frenada por el tema de la cuarentena, y estamos trabajando en certificar nuestra historia clínica por GIM. Un poco por qué digo esto, porque nosotros creemos desde hace mucho tiempo, no solo hablar de telemedicina, digamos, nosotros creemos que hay que avanzar en la digitalización. Y cuando nos planteamos avanzar en la digitalización, pensamos siempre en qué nos aporta la digitalización. Nos mejora, digamos, nos aumenta la productividad empresarial, nos atrae y retiene el talento, que hoy es un punto crítico con los millennials, digamos, como nueva generación. Creo que la digitalización nos aporta mucho desde ese punto de vista. Mejora el rendimiento de todos los empleados, favorece la relación entre los clientes y la empresa, mejoramos la marca y hoy hablamos de reputación digital, nos permite vincularnos con nuestros pacientes, ya que nosotros tomamos como base que la historia clínica es del paciente y no de la institución, por lo tanto él pasa a ser un componente importante y participa interactivamente en el manejo de su historia clínica y nos permite aumentar la competitividad. Esto un poco a modo de resumen, ¿qué pensamos nosotros? Hoy vamos a desarrollar el área de telemedicina y hemos agregado, digamos, a la presentación anterior la receta digital, que es un punto en el que ya estamos avanzando fuertemente en la provincia de Neuquén y creo que estamos muy cercanos de ya tener firma digital como médico, digamos, que sería todo un logro, aunque después Guillermo nos va a explicitar un poco más
que en Argentina todavía ese punto está para trabajar, digamos, todavía no está legislado. Así que bueno, yo le voy a dar paso ahora a la presentación a Nicolás Pasadores. Nico Pasadores es jefe de sistema del Grupo CEMIC, es un poco la cabeza del desarrollo de la digitalización de todo nuestro grupo. Nosotros arrancamos este proceso con una historia clínica digital y a partir de esa historia clínica hemos empezado a desarrollar todas estas herramientas que vamos a trabajar. Para nosotros uno de los preceptos fundamentales es que no puede existir telemedicina si no existe primero historia clínica, porque a donde estamos accediendo a hacer esa consulta virtual es a la historia clínica del paciente. Así que bueno, voy a dar paso a Nico. Nico es especialista es magíster en telemedicina, está terminando su segundo magíster en informática en salud y ya estamos planificando, digamos, ya hemos hecho los primeros contactos para realizar un doctorado en inteligencia artificial, así que está más que capacitado para poder acompañarnos en este proceso y poder mostrarnos lo que hemos podido desarrollar nosotros hasta ahora. Así que Nico, te doy paso a vos, digamos, Tomás, le permitimos compartir pantalla a Nico, así él nos puede Sí, comentar un poco dónde nace todo esto. ya está habilitado. Listo, Tomás, ahí comparto. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias de nuevo también a Itaes por la invitación y la posibilidad. Mi idea es abordar varios temas, digamos, no solamente desde el punto de vista de las teleconsultas, la telemedicina, sino algunos temas vinculados con firma digital, receta digital, un poco lo que nos está pasando como modelo de digitalización que tenemos que comenzar a emprender todos desde nuestras instituciones. La idea es contarle un poco lo conceptual, digamos bien, para que se entienda, pero también cómo lo hemos llevado a la práctica nosotros. El contenido de esta presentación va a ser muy breve, digamos bien, pero vamos a tocar, por supuesto, el tema de telemedicina, pero me gustaría centrarme un poco en las distintas plataformas que existen, si son seguras o no son seguras. Quisiera abordar ese tema, básicamente. Quiero hablar de interoperabilidad versus seguridad, ¿no? Es decir, necesitamos compartir datos, siglo XXI sin compartir datos no existe, pero somos seguros en el momento de compartir. Bueno, a veces es como hay una pelea, ¿no? Si somos interoperables no somos seguros. Bueno, justamente quiero que analicemos juntos un poco si ambas pueden ser en simultáneo. Firma digital. En realidad en firma digital lo que me interesa ver es si es posible a través de las tecnologías actuales aplicarla. Esa es un poco la idea de esta presentación, digamos. O sea, lo que tenemos, ¿podemos hacer firma digital? Sí o no, digamos, ¿bien? Y receta digital interoperable. Esta es una parte de una presentación que hicimos el día 7 de este mes a Nación, donde mostramos nuestro modelo de receta digital interoperable. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la telemedicina? El problema que tiene la telemedicina y las plataformas, porque va básicamente asociado, es que está pensado fuera siempre del proceso asistencial. Entonces, tenemos el proceso asistencial por un lado y tenemos por otro lado plataformas que nos permiten hacer una teleconsulta. Y en realidad, si nosotros pensamos este modelo de esta manera y no pensamos en el proceso total asistencial de un médico hacia un paciente, lo primero que surge como inconveniente es la duda de si somos seguros o no somos seguros en lo que estamos utilizando. ¿Qué sucedió con Zoom? ¿O qué puede pasar con WhatsApp, con Jitsi, con Teams, con la plataforma que quieran utilizar? Sucede básicamente lo mismo que cuando un profesional de la salud hace una teleconsulta por cualquiera de estas plataformas y luego no la registra en la historia clínica del paciente. Es decir, hizo una parte del proceso asistencial, pero no lo hizo completo. Las plataformas como Zoom y demás son plataformas que están colgadas, están en algún lugar, y nosotros las podemos utilizar, pero no tenemos control sobre las mismas. Es decir, levantamos un Zoom y hacemos una teleconsulta con un paciente. Y esa transmisión que se está haciendo, que se hace en la nube, no conocemos ni cuál es el grado de seguridad que se está aplicando sobre esa plataforma, no conocemos si quien es dueño de la plataforma está grabando o no lo que estamos en ese momento diciendo. No sabemos absolutamente nada y el desconocimiento genera inseguridad. Pensar a la telemedicina fuera del proceso asistencial
nos convierte en inseguros. Entonces, el modelo para comenzar a hablar de seguridad en las plataformas de telemedicina tiene que estar atado al proceso asistencial. Tenemos que partir de algo, ese algo para nosotros, como bien mencionó Rodrigo recién, es la historia clínica digital. Tenemos que partir de la historia clínica digital. La historia clínica digital nos tiene que brindar una herramienta, una plataforma de teleconsulta, cualquiera sea, y el proceso debe continuar hasta el registro de lo que acabamos de hacer con ese paciente, médico-paciente, en la historia clínica del paciente. De esa forma comenzamos a garantizar el proceso de seguridad y podemos hablar de una plataforma segura. Cuando nosotros utilizamos plataformas que están fuera de nuestro contexto, no controlamos lo que hacen. Y por ende, aún cuando muchas historias clínicas digitales han incorporado alguna de estas plataformas como si fueran una especie de link que te llevan y te abren Zoom o te abren Jitsi, aún cuando se hace eso, lo que estamos haciendo con eso es salir del proceso asistencial. Y si salimos del proceso asistencial, perdemos el control. Y si perdemos el control y no sabemos qué es lo que sucede, pasamos a ser inseguros. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son las políticas de seguridad que implementa Zoom? ¿Las conocemos o no las conocemos? ¿Qué métodos de encriptación utilizan? ¿Los conocemos o no los conocemos? Entonces, como no sabemos en realidad qué es lo que hacen, somos inseguros. A raíz de esto, ¿qué hicimos nosotros? Digamos, esto es la teoría. Esto es lo que sucede, es lo que sucedió con Zoom en su momento. Esta es la teoría. ¿Cómo nosotros lo llevamos a la práctica? Lo que nosotros hicimos fue desarrollar una plataforma de teleconsulta. No utilizamos Zoom, no utilizamos Jitsi, no utilizamos absolutamente nada de eso. Lo que hicimos fue desarrollar nuestra propia teleconsulta, nuestra propia plataforma de teleconsulta, pero en realidad el gran secreto de todo esto es desde dónde partimos. Nuestros profesionales utilizan nuestra plataforma desde la historia clínica del paciente. Es decir, en el proceso asistencial hacia el paciente, nuestros profesionales utilizan la historia clínica y tienen asociada una plataforma que desarrollamos nosotros totalmente interoperable con nuestra historia clínica, en donde queda registrado absolutamente todo. Queda registrado que el profesional se logueó, queda registrado que el paciente ingresó, queda registrado si el paciente aceptó o no el consentimiento, queda registrado en qué hora el paciente ingresó a la plataforma, en qué hora el profesional ingresó a la plataforma. Puede intercambiarse archivos entre ambos y queda registrado lo que se intercambió. Queda registrado también en la historia clínica lo que el médico registra en la plataforma. Es parte de la historia clínica del paciente. De hecho, aparece con un color diferente simplemente para diferenciar que es una teleconsulta y no una consulta presencial. Pero es una plataforma integrada al proceso asistencial. Eso nos da seguridad a nosotros. ¿Qué seguridad nos da y qué seguridad le da a nuestros profesionales? Es una plataforma que está en nuestro contexto. Nosotros imponemos las normas de seguridad, sabemos cuáles son esas normas, sabemos qué métodos de encriptación utilizamos, sabemos qué se graba y qué no, con el consentimiento de quién. Eso lo hacemos nosotros. Entonces, nos volvemos seguros, pero en realidad nos volvemos seguros para nuestros profesionales y para nuestros pacientes. Nosotros, como mencionó Rodrigo, tenemos un centro de rehabilitación. A raíz de la pandemia, nuestros pacientes en el ámbito ambulatorio de este centro dejaron de asistir. Por supuesto que no se cortó el tratamiento que los mismos realizaban. Nuestros profesionales de la salud siguen atendiendo a estos pacientes a través de la forma virtual, a través de una teleconsulta. Pero para este tipo de pacientes nos dimos cuenta que una teleconsulta, audio-video, aún con transmisión de archivos, no era suficiente. Entonces también desarrollamos una plataforma dentro de nuestro contexto y asociada, integrada a nuestra historia clínica, para que nuestros profesionales y nuestros pacientes puedan comunicarse y continuar el proceso asistencial. Fíjense que siempre hablamos de proceso, y siempre dentro del proceso asistencial. Hoy nuestros profesionales tienen una especie de almanaque en donde le dicen a nuestros pacientes que los lunes y miércoles y viernes deberán hacer estas actividades y martes y jueves deberán hacer estas otras actividades. Tienen recursos, por ejemplo, un recurso puede ser un video, bueno, el ejercicio que tenés que hacer es este, puede ser un juego online, etc.
Los pacientes se ejercitan, pueden grabar un video y enviárselo a nuestros profesionales. Queda registrado, queda ese video registrado en la historia clínica del paciente. Nuestros profesionales pueden dar seguimiento y pueden auditar, pueden revisar el video para hacer correcciones. No se perdió nunca la instancia presencial y virtual de comunicación audio-video. No se perdió nunca, digamos, ¿bien? Lo que se hizo fue simplemente por una cuestión de restricción. Ahora, bueno, en vez de venir todos los días, vas a venir una vez por semana y después vas a hacer estas actividades desde la plataforma. Yo voy a controlar que vos haces todo desde la plataforma. Entonces, de esa forma, en ese proceso asistencial, nosotros a nuestros profesionales le brindamos seguridad de lo que está haciendo, con quién lo está haciendo. Acá hay un no repudio. Esto quiere decir que ningún profesional puede decir yo no ingresé a la plataforma, ningún paciente puede decir yo no ingresé a la plataforma, todo queda registrado, hay una trazabilidad de cada uno de estos eventos. Y de esta forma garantizamos lo que nosotros más queremos con nuestra propia plataforma, que es la seguridad para nuestros profesionales y nuestros pacientes. Sos seguro, sí y solo sí, podés controlar lo que estás haciendo. Nosotros, a ver, tres conceptos que nos tienen que quedar bien claros, digamos, bien. Todo debe formar parte de la historia clínica del paciente, porque en definitiva es un proceso asistencial que genera un registro. Y ese registro tiene que estar en la historia clínica digital del paciente, en nuestro caso, porque tenemos una historia clínica digital. Si no fuese así, en la historia clínica de papel, no importa, tiene que ser parte de la historia clínica del paciente. Debe estar dentro de un ecosistema seguro. A ver, nuestro ecosistema es seguro. Nosotros garantizamos la seguridad de nuestro ecosistema. Nosotros somos quienes analizamos la seguridad día a día, auditamos, nos hacemos intentos de hackeos para verificar qué tan seguros somos. Eso lo hacemos nosotros. Digamos, ¿bien? No importa qué ecosistema se utilice, siempre y cuando sepamos que ese ecosistema es seguro. Si lo sabemos, podemos partir desde ahí. Y debe ser parte del flujo asistencial. A ver, ¿qué sucedió con la telemedicina? Se pensó como algo aparte. No se entendió que era una herramienta dentro del proceso asistencial. No se entendió de esa forma. Bueno, ¿qué tengo que hacer para seguir atendiendo a un paciente? Digo, bueno, llamarlo por teléfono. Y se lo llama por teléfono y no se registra ni siquiera que se lo llamó por teléfono. Eso sí, se registra, por supuesto, que vino a buscar una receta, porque la receta se paga. ¿Bien? Pero no, esto debe ser parte del flujo asistencial. La telemedicina y todas las plataformas son apenas una herramienta para nuestros profesionales y deben estar dentro de un ecosistema seguro y deben generar un registro en la historia clínica del paciente. El segundo punto que me gustaría abordar es la interoperabilidad y la seguridad. A ver, salud, esto para quienes no lo saben, salud en materia de interoperabilidad sintáctica y semántica, esto quiere decir en materia de intercambio de datos con paquetes que son estándares y quien lo envía, quien lo recibe lo puede abrir y lo que encuentra adentro lo sabe leer porque es un idioma común a todos. Salud es de lo más avanzado. Los estándares en salud, semántico, sintáctico, están hace años. Se utilizan a nivel mundial. Argentina tiene un convenio de uso por SNOMED-CT, que es el estándar semántico por excelencia, utilizado en más de 100 y pico de pacientes. Se utiliza HL7, que es el estándar sintáctico por excelencia a nivel mundial, indiscutido. O sea, eso está bien definido, pero ¿qué sucede? Pensamos en el intercambio de datos y nunca nos pusimos a pensar que ninguno de estos estándares, porque no lo requieren y porque no es parte de sus funciones, son seguros. O sea, intercambiamos datos, pero no sabemos, digamos bien, si tenemos seguridad o no. Y la verdad es que no la tenemos si lo hacemos con estos estándares, pero no porque los estándares sean malos, sino porque no han sido preparados para esto. Entonces hay que pensar en un modelo de capas de distintos tipos de interoperabilidad que nos garantice la seguridad. Y el principio de todo es la seguridad técnica. La seguridad técnica es la que nos permite a nosotros encriptar datos, por ejemplo. Entonces ahora sí, yo cuando envío un dato a través de HL7 con SNOMED adentro, estoy garantizando que el dato va encriptado de un punto a otro. Entonces si alguien en el medio toma el dato no va a saber qué es, porque no lo va a poder leer. Está encriptado. La interoperabilidad técnica nos garantiza que si yo envío un dato y alguien lo recibe, yo no puedo decir que no lo envié. Y el que lo recibe no puede decir que no lo recibió. Está garantizado también.
Esta es la interoperabilidad técnica, esta es la interoperabilidad que necesitamos. Nos encanta, a ver, no nos gusta compartir datos porque sabemos que si compartimos los datos somos inseguros. O sea, mientras yo tenga el dato soy seguro porque lo tengo yo. En el siglo XXI no podemos hacer eso. Todos sabemos que tenemos que compartir, no queda otra. Piensen simplemente en una receta digital. ¿Cuántos actores intervienen? Paciente, profesional médico, financiador, farmacias. O sea, el dato es algo que acceden distintos actores en distintos momentos y hace cada uno lo que quiere con el mismo. Cada uno aplica su propia política, cada uno aplica su regla de negocio, pero el dato es el mismo. Entonces el dato debe ser compartido, pero debemos ser seguros. Y la interoperabilidad técnica existe. Por ende, interoperabilidad y seguridad en realidad no son dos cosas que están peleándose. Van de la mano. Van de la mano. Luego de la interoperabilidad técnica sí podemos empezar a hablar de la semántica. En realidad la semántica la tenemos resuelta. Hace mucho tiempo que Argentina la tiene resuelta, porque la tiene resuelta el mundo, no porque la tiene resuelta la Argentina. La tiene resuelta el mundo. Luego viene la interoperabilidad que tiene que ver con los procesos de la organización. Bueno, bárbaro, vamos a definir procesos. En Neuquén, por ejemplo, utilizamos las normas IRAN para definir procesos. Tenemos que definir procesos porque los procesos nos permiten definir actores. Y en definitiva, si queremos empezar a hablar de un proceso que sea interoperable, tenemos que decir, bueno, ¿quiénes son los actores que van a participar? El médico, la farmacia, el financiador, actores. Y luego viene la parte legal política, las leyes, las resoluciones, que este año hemos tenido bastante, digamos bien. Esos son distintos tipos de niveles de interoperabilidad. En la parte técnica nosotros usamos el X-Road, digamos bien, esto es algo muy de Neuquén, pero se está expandiendo a nivel nacional. A nivel mundial ya existe, de hecho el modelo que nosotros estamos siguiendo es el modelo de Estonia. Es algo gratis, no quiero explicar demasiado técnico esto, digamos bien, pero básicamente es lo que nos permite a nosotros comunicarnos con cualquier otro de forma segura. Siempre y cuando el otro, lógicamente, también tenga un X-Road, que es apenas una computadora. Que es gratis, lo que lleva adentro, el software que lleva adentro es gratis. Y es mantenido por países. Entonces la interoperabilidad no es algo que se pelea con la seguridad. Son necesarios y la interoperabilidad técnica existe y es la que justamente nos brinda la seguridad. Y tenemos que tenerlo en cuenta al hablar de los procesos asistenciales, porque el proceso asistencial no es médico-paciente en una historia clínica en un ámbito cerrado. Es un montón de actores que intervienen y que acceden a los mismos datos y que tienen que acceder de manera segura, con la privacidad necesaria, tanto para el médico como para el paciente. El otro tema que me gustaría abordar es la firma digital. Yo quiero que miren esta pantalla. Eso que ustedes ven es de Argentina, argentina.gov.ar. A ver, la firma digital en la Argentina no es un problema. La firma digital en la Argentina existe. ¿Alguno de ustedes quiere tener su firma digital? Alguno que quizás ya lo tiene, digamos, bien, bueno, acá está, esta es la página, acceden y pueden tener su firma digital. Es más, es muy fácil. Existen solamente 6 entidades que certifican que dan una firma digital. Y arriba de esas 6 hay una sola entidad que es la que dice quién puede dar firma digital. Esos son los niveles. El tercer nivel somos nosotros cuando vamos a sacar una firma. Y encima existen 2 modelos. O te vas con un token, es decir, te dan un pendrive que tiene tu firma digital, o lo puedes hacer en la nube. Esos son los modelos que utiliza Argentina. Existe, la firma digital ya está. ¿Bien? ¿Cuál es el problema en salud? El problema en salud es que la matrícula del profesional médico es lo que tenemos que validar, porque es justamente lo que le permite a un profesional hacer válido, por ejemplo, una receta, porque si no la receta la firmo yo, que no soy médico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema con la validación de una matrícula. Ahora, ¿se puede resolver el problema de la validación de una matrícula con las tecnologías actuales? Bueno, la respuesta es sí. Yo les voy a mostrar acá el modelo que nosotros diseñamos. Bien, estamos trabajando con la Subsecretaría de Salud de la provincia de Neuquén, con el modelo X-Road que les mencioné cuando hablaba de interoperabilidad. Es muy simple. Digamos, todo esto que está acá ya se hace, digamos, ¿bien? Se puede hacer, digamos, ¿bien? Y lo puede implementar cualquiera. Este es el modelo que nosotros estamos siguiendo. Un médico ingresa a la historia clínica digital del paciente, realiza una receta electrónica, por ejemplo, y la firma a esa receta, digamos, ¿bien? Para firmarla previamente el sistema dice, bueno, a ver, este profesional de la salud es un médico autorizado, la matrícula es válida, bla, 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 bla. Sí, le pregunta
a la Subsecretaría de Salud. ¿Por qué le pregunta a la Subsecretaría de Salud de Neuquén? Y le pregunta a la Subsecretaría, porque en otros lugares le preguntará al colegio médico, pero le pregunta a la Subse, porque la Subse es la que tiene justamente las matrículas de todos nuestros profesionales. Entonces, es una fuente auténtica, lo que se denomina una fuente auténtica. Es la fuente que nos puede decir a nosotros que ese profesional es realmente un médico habilitado para hacer una receta digital, y estas son las matrículas de ese médico. Entonces le devuelve, sí, ese médico puede hacer una receta digital, que es el paso número 2. Entonces el paso número 3 es que ese médico firme. ¿Cómo firma? Y firma con un token o firma en la nube. El modelo que ustedes quieran, pero firma. Y genera un documento clínico firmado, una receta, por ejemplo, porque podría ser una evolución de terapia intensiva, digamos bien, pero una receta digital firmada digitalmente. Y esa receta digital es guardada en un repositorio seguro. Nosotros tenemos nuestro propio repositorio, cada entidad tiene su propio repositorio, un financiador tiene su repositorio, y así sucesivamente. Y de esta manera nosotros tenemos un modelo de firma digital totalmente válido. No, acá no hay peros. No se puede decir, no es médico, digamos. ¿Cómo no es médico? Si le consulté a la Subsecretaría de Salud si es médico o no. Y es fuente auténtica. Y lo hice a través de XROAD, es decir, a través de la interoperabilidad técnica que me garantiza la seguridad necesaria para que yo pueda preguntarle a quien sabe y el que sabe me pueda responder a mí. Bueno, este es el modelo que nosotros diseñamos y que estamos implementando con nuestra provincia justamente en este momento. Quiero poner un ejemplo práctico, digamos, ¿bien? Esta es una receta, este es un modelo de receta digital ya implementado y que se está utilizando en nuestra institución, digamos, ¿bien? Lo presentamos el 7, como les dije, de este mes a Nación como un caso de éxito de receta digital interoperable en la Argentina. A ver, fíjense cómo todos los conceptos se unen, digamos, ¿bien? Primero, proceso asistencial. La teleconsulta teníamos un proceso asistencial. Digamos, ¿bien? Bueno, este es un proceso asistencial que involucra a varios actores. La farmacia, el financiador, a nosotros como entidad, como organización de salud. Debemos garantizar la interoperabilidad, ¿sí? Es decir, no vale un código distinto para cada uno, todos tenemos que usar el mismo código. Interoperabilidad semántica y sintáctica, garantizada, ya está, Argentina lo tiene. Tenemos que garantizar la seguridad. Bien, en Neuquén nosotros utilizamos el modelo de Estonia, XROAD es el modelo que estamos utilizando para poder garantizar la seguridad. Tenemos que aplicar estándares, ¿bien? Todo lo que estamos usando son estándares. Y de hecho, son estándares avalados por la nación argentina. ¿Estamos bien? Se usan en el mundo, pero están avalados por incluso están avalados por nuestra provincia. Somos federal y nuestra provincia avala exactamente los mismos estándares. Y tenemos que utilizar aquellos que nos brinda Nación. En este caso, el bus de interoperabilidad. El bus de interoperabilidad es aquello que nos permite consultar ciertas cosas que son comunes a todos. Por ejemplo, el paciente Nicolás Pasadore tiene a nivel nacional el número 50. Entonces, si voy a hacer una receta digital interoperable, no puedo poner el número que tiene en CEMIC. Tengo que poner el número que Nación me dice que Nicolás Pasadore es. Bueno, esas son las cosas que uno le consulta al bus de interoperabilidad. ¿Bien? Todo eso existe. Está andando, funcionando y demás. Les voy a mostrar, estos son las tres siguientes slides. Hacen referencia a cómo es el proceso de receta digital interoperable realizado por Nación. Le voy a agradecer a Martín Díaz, un amigo que trabaja justamente en el área de tecnologías dentro del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, que me facilitó estas imágenes. Yo le voy a contar lo que Nación diseñó, bien, que es exactamente lo mismo que diseñamos nosotros, porque no nos salimos de ese estándar que Nación nos marcó, cómo es el modelo para realizar una receta digital interoperable. El médico hace una prescripción, se identifica al paciente a través del bus de interoperabilidad, se crea la prescripción. La prescripción en primera instancia puede tener una prevalidación con el financiador puede validarla como correcta o no, digamos bien. Una vez validada esa receta, puede almacenarla la receta la puede almacenar el financiador o la puede almacenar quien la prescribe. En el caso nuestro lo estamos haciendo nosotros y el financiador también lo va a hacer. Una vez que está almacenada, la receta ya está creada, firmada digitalmente y demás, el paciente se acerca a la farmacia, va con su receta en papel o en formato digital, en nuestro caso va con un portal personal de salud,
se lo baja por el Apple Store, digamos bien, y el Play Store también, y va con su teléfono, va a la farmacia y dice, bueno, tengo una receta a mi nombre. Quien lo recibe en la farmacia lee el localizador que tiene la receta, en este caso es una especie de código de barra, digamos bien, algo así. Lo que hace es buscar la receta que está almacenada en alguno de estos repositorios, hace la dispensación, o sea, selecciona el producto que va a dispensar, puede hacer nuevamente la validación con el financiador, si no lo hizo arriba, lo puede hacer abajo, digamos bien. Si está todo ok, dispensa. Una vez que dispensa, fíjese que tiene que avisarle a los repositorios que hay algo menos en la receta. O sea, si yo tenía 4 productos en la receta y a la farmacia que me acerqué solamente había 1, me van a quedar 3 por consumir, que lo consumiré en otra farmacia, digamos, ¿ven? Entonces tiene que avisarle que hay uno que ya está dispensado. Y luego viene el proceso de facturación, digamos, ¿ven? Lo hace a través de un troquel electrónico y hay una facturación electrónica, o lo puede hacer de manera manual, digamos, ¿bien? Esto es lo que hemos hecho nosotros. Esto está funcionando para nuestros profesionales, siempre partiendo de la historia clínica del paciente. Nuestro proceso asistencial parte desde ahí. Nuestros médicos seleccionan diagnóstico, medicamento, eso lo hacen a través de NoMSIT, interoperabilidad semántica. Todo eso viaja en un FHIR, no le den importancia a los nombres ni nada por el estilo, pero esto es interoperabilidad sintáctica. Esto genera una receta, en este caso. Para generar la receta usamos recursos que son externos. Así le preguntamos al bus de interoperabilidad ciertas cosas. Bueno, el profesional Rodrigo Rabuffetti, ¿qué número a nivel país tiene? Este, bueno, dámelo. Pasadora de Nicolás como paciente, ¿qué número tiene? Este, bueno, dámelo. ¿Ya ven? Luego se firma digitalmente la receta y se hace la entrega de la misma. Para nosotros la entrega de la receta es al portal personal del paciente, al correo electrónico, al módulo dispensador para la farmacia, a nuestro propio repositorio, al repositorio del financiador y al bus de interoperabilidad. Eso es lo que es entrega. O sea, la receta, como verán, es utilizada por un montón de actores. Y esta es la receta que nosotros generamos finalmente. ¿Estamos bien? Se ve como si fuera un PDF, pero esto internamente es interoperable. Quien tome este archivo puede utilizar dentro de su sistema todos los datos que el archivo contenga y aplicar sus propias reglas de negocio. Como conclusiones, necesitamos iniciar los procesos de entornos seguros y controlados. Sí o sí, tenemos que conocer qué políticas de seguridad se aplican, no importa si no es en nuestro entorno o no, pero debemos saber qué sucede. Necesitamos compartir, interoperando de forma segura. O sea, hablamos de interoperabilidad semántica muchas veces y nos olvidamos de la técnica. Bueno, hay que comenzar a incluirla en las discusiones. Necesitamos hablar el mismo idioma a través de la semántica. Y necesitamos pensar en procesos y luego en sistemas. El gran error que cometemos es que siempre pensamos que los sistemas nos van a arreglar todo y nos olvidamos de los procesos. En realidad es al revés. Debemos pensar en los procesos y luego pensar en los sistemas. De mi parte, nada más. Les agradezco. Y Rodrigo, bueno, continúe. Bueno, muchas gracias, Nico. Digamos, hay varias preguntas que vamos a contestar después. Algunas fui contestando, digamos, porque eran sencillas. Voy a presentar ahora al doctor Sergio Barril. Sergio Barril es especialista en gastroenterología. Y él nos va a contar un poco la realidad del hacer la teleconsulta, digámoslo de alguna manera. Así que, y qué impedimentos, qué ventajas y qué otras vicisitudes ha encontrado a la hora de desarrollar la teleconsulta. Así que, Sergio, adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muy buena presentación de Nico. Como dijo Rodrigo, nuestra idea, nosotros ya en el taller anterior, el taller de junio, estuvimos hablando de cuál era nuestra experiencia en la teleconsulta y ahora le hemos sumado algunas herramientas en base a que hemos incrementado el número de las mismas como para poder sacar algunas conclusiones nuestras. Lo primero que ya veíamos al comienzo de esta pandemia, cuando empezamos a trabajar con las teleconsultas, un poco por necesidad también, es que nos íbamos a encontrar con una resistencia al cambio, de parte de todos, de parte de todos los involucrados en este proceso. Sabíamos que necesitábamos sí o sí
una tecnología mínima para poder llevar a cabo la misma. También sabíamos que la gente, para utilizar esta tecnología, necesitaba conocimientos básicos, que sin ello era imposible realizar o poder desempeñar este medio. También habíamos hablado en su momento que era muy importante realizar un triage adecuado para ver qué pacientes y qué consultas se podían resolver por este medio. Y sabíamos que íbamos a encontrarnos con algunos temas que iban a ser potenciales puntos de conflicto. Algunos ya se han comentado previamente y otros lo ha comentado Nico ahora, pero con respecto a la jurisprudencia, a la cobertura de las prácticas, si todas las obras sociales y prepagas lo iban a cubrir, cuántos iban a pagar las mismas, los aspectos legales, si se podía utilizar cualquier plataforma, qué datos teníamos que tener en cuenta. Perdón, ahí está. Y bueno, si por ejemplo la receta digital, tener convenio con las farmacias, si las farmacias le iban a aceptar o no. Entonces, nosotros empezamos a trabajar y luego decidimos realizar una encuesta como para ver dónde estábamos parados y cómo nos estaba yendo. Una encuesta dirigida hacia nuestros profesionales, los médicos que utilizan la teleconsulta. Estos son datos que, bueno, en realidad son todos nuestros datos, son datos internos que los queremos mostrarle a ustedes para que vean cómo estamos hoy en día y qué fortalezas tenemos y qué cosas tenemos que ir mejorando para poder sacar mayor provecho a esta herramienta. El 91% de los profesionales conocen que en CEMIC podemos realizar teleconsulta. Sin embargo, el 33% nunca la utilizó. El grado de satisfacción, en general, en el 1 es ampliamente satisfecho y el 5 es poco satisfecho. O sea, en general, hubo una buena aceptación para el usuario. Las dificultades, acá están detalladas las dificultades que se han ido encontrando los médicos en la misma. Principalmente que el paciente tuvo problemas para acceder a la plataforma o no hubo una buena interacción por determinadas circunstancias. Con respecto a la receta digital, el 67, casi un tercio de los médicos de CEMIC no conoce que tenemos la posibilidad de realizar recetas digitales. Y fíjense este número, que es llamativo, y lo hemos estado discutiendo, y tenemos que trabajar sobre el mismo. Fíjense que solamente el 8% utilizó al día de la fecha una receta digital en nuestra institución. Números que en muchos casos hablan por sí solos y que hay que empezar a analizarlos y a trabajar sobre los mismos. También se le dio la oportunidad a los médicos a que nos expresaran qué aspectos consideraban que podíamos trabajar para mejorar. De los cuales estuvimos analizándolos y sacando claro, hay gente que nos pedía más instructivos, que tenía voluntad de aprender, que notaba que la conectividad era un problema, otra gente que decía que ellos utilizaban otra red u otro medio de comunicación, otros nombraban a las obras sociales como un potencial problema, si tenían cobertura o no, y como siempre el acceso a la tecnología. Por lo cual, analizando todos estos datos que tenemos, creemos que hay ciertos aspectos a mejorar internos y que supongo que le debe pasar a la mayoría de las instituciones que están utilizando esta plataforma o que están empezando a trabajar con la misma. Uno, que es fundamental, la comunicación interna. Nosotros vemos los números de recetas digital que hay, por ejemplo, y demás, y hay gente que no conoce el sistema, por lo cual es un error nuestro y obviamente tenemos que trabajar en el mismo para mejorarlo. Se debe capacitar al usuario, ya sea al médico o al personal de secretaría y que otorga los turnos y demás, y al paciente para poder sacarle provecho a esta plataforma. La plataforma sí o sí tiene que ser rápida y tiene que ser una plataforma que sea amigable. Muchas veces hablamos con Nicolás, todo el conocimiento técnico y todos los datos que
que ellos tienen, lo tienen que volcarnos a nosotros, que nos sentamos, estamos apurados, queremos hacer la consulta lo más rápido, digamos, sin tener tiempos muertos, o que los tiempos muertos sean lo menor posible. Y obviamente necesitamos un soporte técnico adecuado, rápido y en el momento, porque no tenemos esta interfaz, lo tenemos que solucionar sobre la marcha. Son todas cosas y aspectos a mejorar que parecen, fíjense que son todas cuestiones básicas, pero son los aspectos que tenemos problemas en el día a día. Sí o sí necesitamos esto. Y el que desarrolle más rápido o se trabaje o mejore más rápido estos aspectos, a nuestro entender, es el que va a tener mayor grado de satisfacción con respecto al uso de la teleconsulta o la receta digital. Obviamente, los otros aspectos que ya nos exceden un poquito a nosotros como institución son todos los que se han tratado previamente y en los cuales tenemos que ir trabajando. Acá de algunos nos va a poder hablar Guillermo un poquito más, como es la asesoría legal, y estuvo muy interesante lo que estuvo hablando Nicolás con respecto a la seguridad. Hay mucha gente que utiliza cualquier otra red sin saber si los datos esos están protegidos, si son seguros, si podemos tener algún problema potencial, problema legal, y me parece que es una discusión que hay que traerla a la mesa y que debemos empezar a tenerla cada día más en cuenta. El problema de la conectividad general es obvio, si no tenemos una buena conectividad tenemos problemas. Muchas veces nos vamos enterando de las cosas sobre la marcha. Nosotros descubrimos, por ejemplo, que ciertos teléfonos celulares teníamos problemas en lograr la comunicación. En eso, bueno, está trabajando Nicolás con todo el equipo para ver el porqué y buscar la forma de mejorarlo. Hay obras sociales que al día de la fecha no autorizan la teleconsulta o la pagan menos, que bueno, me parece que es un largo camino que nos queda por delante para ir mejorando todos estos aspectos, pero a mi entender, sin lugar a dudas, es algo que como decían, no llegó ahora con la pandemia, en realidad ya lleva 20 años, y por lo menos, y es algo que ya está instalado, va a seguir, y me parece una excelente herramienta, obviamente que haciendo selección adecuada de los pacientes y de todos estos aspectos que acabamos de nombrar. Pero bueno, eso es nuestra experiencia y creo que intentamos ser lo más honesto y franco posible y mostrar todos los números que tenemos, todos los déficits que tenemos y viéndolo como una oportunidad de mejora todos estos aspectos que hemos nombrado. Así que bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Vamos a darle lugar ahora a Alfonsina, que ha tenido toda la paciencia del mundo para poder esperarnos. Alfonsina es cardióloga del Servicio de Cardiología Intervencionista del ICVA y es coordinadora del consultorio virtual del ICVA, así que creo que ella nos va a poder transmitir también, al igual que Sergio, la experiencia del día a día, digamos, de usar esta herramienta a la hora de vincularnos con nuestros pacientes. Así que adelante, Alfonsina. Bueno, buenas tardes a todos. Rodrigo, muchas gracias por la invitación. La verdad que fui en función de las presentaciones que fueron haciendo, fui acomodando un poco las diapos en el momento para intentar, digamos, no repetir conceptos, ¿no? Entonces, bueno, nada, la verdad es un placer poder estar compartiendo esto con ustedes y un poquito contarles, ¿no?, la experiencia nuestra. Nosotros venimos ya trabajando, digamos, en nuestro consultorio virtual desde el año 2016. ¿Sí? Entonces, un poco la primera pregunta para nosotros, la realidad es que todo lo que está pasando ahora, digamos, fue como un punto de inflexión, ¿no?, entre la forma que teníamos de trabajar a cómo lo estamos haciendo hoy en día desde hace 120 y pico de días. Entonces, por un lado, digamos, todo el mundo tiene en claro, digamos, lo que es la e-health o lo que se llama e-salud, en donde, claro, como recién decían, ¿no?, esto engloba un montón digamos, de factores, desde la telemedicina, todo lo que está relacionado, digamos, con las aplicaciones móviles o con el autocontrol de los pacientes, la historia clínica electrónica, que claramente, digamos, es como el punto de partida
en toda esta historia de la telemedicina, y bueno, y en función de eso, claramente un montón de otras aplicaciones más, como lo es el e-learning, la educación médica continua, y como habló Nicolás, lo tan importante que tiene el estandarizar los procesos y la interoperabilidad. Entonces, la realidad es que nosotros ya hace muchos años, desde lo que es el Departamento de Innovación del ICUA, que está dirigido por Mariano Benzadón, ya venimos trabajando, digamos, en un montón de procesos y de programas que poco a poco vamos incorporando, digamos, a nuestra práctica habitual. Particularmente las consultas virtuales que tengo yo por la suerte, digamos, la fortuna de coordinar, es un programa que empezamos, como les decía, allá por el 2016, y entendiendo, ¿no?, que ya desde aquel entonces, digamos, las consultas online claramente, digamos, eran una tendencia mundial y se empezaba a utilizar como una forma de mantener el contacto con los pacientes y acortar distancias y acortar brechas, ¿no?, de comunicación entre el paciente y el médico. Pero como recién mencionaban, digamos, claramente, digamos, hay resistencia por parte de todos los actores, y estas son barreras claras que teníamos en lo que yo llamo, digamos, la era pre-COVID, ¿no? Y de todos los actores involucrados. O sea, por una parte teníamos los médicos que decían, bueno, la realidad es que ¿para qué quiero hacer yo consultas virtuales si tengo mi consultorio? La virtualidad no está buena porque no puedo realizar un examen físico al paciente. Entonces, bueno, esa era la primer barrera. Por otro lado, los pacientes que decían, bueno, tampoco sé si esto, digamos, es lo que, digamos, yo necesito el contacto, necesito ver al médico, necesito estar presente en el consultorio. Por otra parte, la tercer pata, digamos, el tercer actor, digamos, claramente son los financiadores, como mencionaban recién, y el cuarto punto, digamos, no menos importante, es la ausencia de una legislación específica, ¿no? Digamos, en donde, si bien hay ciertas cosas que ya estaban hechas o que empezaban a hacerse, digamos, hay un gran, una gran falta, y eso es algo pendiente que tenemos claramente. Y para nosotros todo lo que es nuestro consultorio virtual es muy importante, ¿no? Porque nosotros ya desde hace muchos años que dejamos de ver a nuestros pacientes como una foto, y nos gusta más mirarlos como un continuo de seguimiento, digamos, desde que el paciente ingresa al instituto hasta que se va de alta y luego completa su seguimiento ambulatorio. Entonces, ese es el concepto, digamos, que nos impulsó a tener que necesitar otras formas de contacto con nuestros pacientes. Entonces entendimos, les vuelvo a repetir, ¿no?, previo a todo esto, ya desde el 2016, que para nosotros la telemedicina y las consultas virtuales en particular, digamos, es una forma de hacer medicina, ¿sí? En donde, digamos, lo que nos permite a nosotros es acortar las distancias entre nosotros y nuestros pacientes, y un concepto, digamos, muy importante es que esto no busca reemplazar a las consultas presenciales, ¿sí? Sino más que nada, o sea, insertarse en el seguimiento y en el continuo de nuestros pacientes, simplemente porque probablemente no todas las consultas requieran, digamos, una presencial en tiempos que corren actualmente. Entonces este es el concepto que con el cual nosotros empezamos ya hace un par de años. Y claramente desde marzo, digamos, de este año, este virus nos ha cambiado claramente la vida en muchos aspectos, claramente en la forma que tenemos de desarrollar, de relacionarnos con nuestros pares, con nuestros amigos, en la educación de los chicos, con el famoso homeschooling, en la forma de trabajar, ¿no? Obviamente, y la posibilidad de los que pueden de hacer home working, y las reuniones de trabajo o este tipo de meetings que solíamos hacerlos de manera presencial y que estamos todos acá hablando frente a una pantalla, solos en nuestra casa. Entonces, claramente, digamos, esto ha generado cambios y ha impulsado cambios que no se han podido hacer de otra manera, porque antes estaba, digamos, que no, se pudieron hacer, digamos, ahora porque estábamos cursando lo que llamábamos la evolución digital, ¿no? Y nuestros pacientes, digamos, no quedaron al margen de todos estos cambios. Sobre todo porque, digamos, sabemos que los pacientes, en particular los nuestros, digamos, son todos pacientes de alto riesgo, o sea, que es ese grupo que con el quédate en casa quedó absolutamente aislado de todo tipo de cuidado médico. Entonces, claro, a nuestros pacientes, digamos, lo que les pasó, digamos, el momento en que
empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, bueno, claro, para nosotros fue caótico, porque de repente el paciente preguntaba esto: ¿cómo hago para conseguir medicación? Digamos, algo tan sencillo como antes era ir a la farmacia, ahora no podían hacerlo. ¿Cómo me controlo? Habían perdido toda opción, digamos, para realizar sus controles, y lo más importante, que nosotros venimos trabajando con esto y que esto ha generado un montón de daño colateral, digamos, ¿qué hago frente a una urgencia? Entonces, la realidad es que esto generó crisis, digamos, en la comunidad de nuestros pacientes, pero para la telemedicina y particularmente para nosotros vimos una oportunidad para crecer claramente. Entonces entendimos que, claro, que todas las barreras que teníamos antes, el coronavirus, digamos, esta pandemia, digamos, nos ayudó a derribarlas y funcionó como un catalizador, digamos, de todo este proceso y un acelerador magnífico y súper claro, ¿no? Entonces, claro, digamos, todas las resistencias que habíamos mencionado, digamos, previamente, en cuanto a los médicos, ¿qué fue lo que pasó? De repente a nosotros nos pasó que se vaciaron las salas de espera. El paciente claramente se quedó en su casa, digamos, al principio, y dejó de consultar. Entonces, al poder mantener el contacto con nuestros pacientes y mantener, digamos, la fuente laboral de los médicos, bueno, digamos, esa barrera terminó por derribarse. En cuanto a los pacientes, sucedió lo mismo, digamos, frente a la imposibilidad de salir y de perder el contacto con sus cuidados habituales. En ese momento, digamos, toda la barrera existente previamente desapareció también, ¿sí? Los financiadores, que al principio, digamos, tenían ciertas trabas, particularmente algunos fueron en cierta forma autorizando determinadas prácticas. Y en el aspecto legal, entiendo que hay un abogado presente, así que nos va a poder desasnar el futuro, digamos, de hacia dónde va esto, pero bueno, pero ya el hecho que hayan podido, que se haya podido discutir la ley de recetas electrónicas, digamos, y un montón de cosas que de vuelta creo que la necesidad de esto generada por la pandemia es lo que está empujando claramente hacia que esto vaya desarrollándose, como dijeron recién, digamos, claramente esto estaba funcionando, pero a menor escala, ¿sí? Entonces, nosotros lo único que hicimos fue, frente a la imposibilidad del paciente de poder venir a consultar, ayudarlos a que mantengan sus cuidados cardiovasculares y ayudarlos, digamos, a mejorar el acceso a la salud. No sé si yo particularmente manejo una iniciativa que también digamos, se centra en el cuidado de los pacientes con infarto, y lo que vimos es que, digamos, como se redujeron todas las consultas, sobre todo en Buenos Aires, como se redujeron todas las consultas de urgencia, y entre ellos con infarto con supra, es algo, digamos, tremendo, que atrasa muchísimo en lo que es el tratamiento, en cómo veníamos manejando este tipo de pacientes. Incluso la mortalidad del infarto se duplicó en los pacientes internados, con lo cual claramente, digamos, el hecho de perder el acceso a la salud empeora el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, para nosotros, que son pacientes cardiovasculares, mantener el contacto con ellos es claramente fundamental. Entonces, esto es lo que nos pasó. Nosotros, digamos, en cuanto a nuestro programa de consultas virtuales, veníamos haciendo un promedio de 150, 170 consultas por mes. Desde el año 2016 fuimos creciendo muy lentamente, ¿sí? Y pasamos, digamos, de tener programas donde se pasa un bajo volumen con una gestión personalizada, en donde lo utilizábamos para determinados casos, como alguna consulta previa a algún procedimiento, o controles post-angioplastia, digamos, o programación de procedimientos programados, o sea, con un uso muy, muy puntual que básicamente nos hacía a nosotros, digamos, que el proceso, digamos, de atención de los pacientes nos lo hacía mucho más eficiente. Bueno, la realidad es que desde que se instaló, digamos, la cuarentena, el crecimiento que nosotros hemos tenido, digamos, en nuestro consultorio virtual fue exponencial, ¿sí? Y este salto, digamos, en el volumen de las consultas virtuales se vio en paralelo y fue consecuencia, ¿no? Claramente, digamos, a una reducción significativa que tuvimos en las consultas presenciales. Pero como ya veníamos realizando nuestro programa de consulta virtual ya desde hace varios años, y como les decía recién, digamos, a baja escala, ¿sí? Cuando entendimos qué es lo que iba a suceder, rápidamente, teniendo, por suerte, digamos, la flexibilidad para hacerlo, los recursos para hacerlo, hicimos en una semana, entrenamos, no sé si se acuerdan que justo las últimas 2 semanas de marzo hubo 2 feriados largos.
Entonces eso nos permitió, junto a la gran, digamos, flexibilidad de la institución, poder hacer todo el entrenamiento suficiente, porque antes la cantidad de médicos que hacían consultas virtuales era muy escasa, deben ser 20 médicos, y en 10 días aproximadamente escalamos el proyecto a 120 médicos, teniendo entrenado a todos los médicos, incluso aquellos médicos de mayor edad que por ser pacientes, digamos, de alto riesgo también tuvieron que quedarse trabajando en su casa. Entonces, de manera paralela, lo que vimos fue una reducción de las consultas presenciales en Colorado y un aumento, como recién le mostraba, exponencial, llegando a ser el pico, digamos, de consultas virtuales que hicimos, casi cercanas a 6.000 consultas virtuales durante el mes de abril, y que claro, como toda cosa nueva, digamos, y una vez que se fue flexibilizando la cuarentena, pudimos, digamos, volver ya a un número de consultas bastante más estables, pero la realidad fue que el crecimiento que tuvimos fue tremendamente rápido y con una aceptación muy buena, tanto de los médicos como de los pacientes. Y acá viene un poco el feedback, ¿no?, que nosotros tuvimos de los pacientes. Ni bien empezamos a implementarlo de manera masiva, esto se iba asociado, digamos, luego de terminada la consulta, se gatillaba automáticamente una encuesta de satisfacción que a nosotros nos permitió evaluar un poco qué era lo que les pasaba a los pacientes, ¿no?, a través de 4 preguntas. La primera fue si la consulta virtual pudo ser realizada, y la realidad que sí, digamos, o sea que esto nos demuestra, digamos, que es factible. Al 85% de los pacientes contestó que estaban totalmente de acuerdo, que la consulta les resultó fácil. Nosotros tenemos nuestra historia clínica electrónica, que ya la tenemos hace varios años, en donde está incrustado, digamos, el número de teléfono del paciente con un link, y con todas las limitaciones del caso, eso va directamente a un WhatsApp en donde hacemos una videollamada. Absolutamente todas las consultas nuestras tienen que estar programadas por nuestras secretarias, digamos, no es que yo puedo ir y programarme una consulta o hacer yo evolucionar en la historia clínica una consulta virtual, ¿no? Tiene que estar todo programado, digamos, en una agenda especial que tenemos tan integradas ahora nuestras agendas de pacientes virtuales con nuestras agendas de pacientes presenciales. Y claramente, digamos, una vez que se termina la historia clínica, que se termina la consulta virtual, hay que evolucionar en la historia clínica para que quede registro de ello. Y un dato muy, muy importante, digamos, y es ahora para hablar un poco de las limitaciones, porque entendemos que, como les dije antes, ¿no?, que nosotros conceptualmente pensamos a la consulta virtual como algo complementario. Entonces preguntamos si el paciente pudo resolver el problema por el cual consultó. Y la realidad es que fue el porcentaje más bajo, ¿sí?, en donde el 79% nos respondió que estaban de acuerdo. Y como a veces somos bastante críticos nosotros, nos quedamos mirando más el 80%, digamos, de pacientes que no pudo responder ese problema, ¿sí? Entonces, y cuando decíamos que le pedimos que califique su experiencia, el 90%, digamos, de los pacientes lo calificó con un puntaje entre 9 y 10 puntos. Y de acá entonces, de ese 20% que no pudo resolver su problema, digamos, con la consulta virtual, de acá surgen claramente las limitaciones, ¿no? Por un lado, lo que mencionamos al principio, que no podemos hacer un examen físico, o sea que, por ejemplo, si estamos hablando de pacientes en donde no se están, digamos, cursando el postoperatorio inmediato, claramente una consulta virtual, si no es por alguna duda puntual, digamos, no va a tener un lugar, digamos, porque uno necesita revisar al paciente, ¿sí? La medición de los parámetros, digamos, de los controles y de los signos vitales está claro que está terciarizada, por lo tanto, si el paciente cuenta con la herramienta, podemos sacar alguna conclusión con respecto a eso, pero si no, eso claramente es un límite, y obviamente al no contar con test diagnósticos, bueno, eso obviamente hace que generalmente después de algún tipo de consulta virtual, en el seguimiento tengamos que ver al paciente de manera presencial. Entonces, lo que nosotros nos permitió, digamos, en este contexto de pandemia, es lograr la adherencia al tratamiento de los pacientes crónicos como los pacientes nuestros, en ciertos casos cuando cuentan con las herramientas, realizar telemonitoreo y claramente, digamos, realizar un triage de emergencias, porque al el paciente no poder venir al consultorio, claramente podíamos seleccionar aquellos pacientes que necesitaban con la teleconsulta, digamos, algún cuidado un poco más intenso y hacer que vengan al instituto de manera urgente. Y claramente este es un nuevo concepto, o sea, el poder lograr esto, digamos, empodera al paciente
y que es algo que a veces también genera un poco de resistencia porque, digamos, está bueno que el paciente controle su tratamiento, que tenga la forma de ver, digamos, cuándo necesita y qué necesita, que pueda manejar, digamos, determinados parámetros de automonitoreo, ¿sí? Y que tenga un canal de comunicación para acudir en caso de emergencia. Entonces, claramente ya como conclusión y para terminar, me parece que, como decían recién, ya hace varios años que estamos realizando telemedicina los que estamos digamos, trabajando en esta área, en donde claramente la pandemia por COVID-19 nos está permitiendo ir de a poco escribiendo la historia y que claramente estoy convencida que haya un antes y un después de lo que estamos viviendo para la telemedicina y fundamental para que estos programas, digamos, funcionen en donde quiere implementarse es comprender, digamos, que es una herramienta complementaria en el tratamiento y en el seguimiento del paciente. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Alfonsina, muy claro, muy buena la presentación, te felicito y te agradezco, digamos, por compartir todos estos datos con nosotros. Seguramente van a servir, hay algunas preguntas ya en el chat, digamos, que responderemos después. Te quería pedir ahora a Guillermo, digamos, si nos puede hacer una actualización. Siempre le mentimos a Guillermo y le tiramos un temita sobre la hora, pero como sabe que sabemos, que sabe mucho, nos va a poder responder esto. Guillermo, la última vez estuvimos hablando un poco de algunas cuestiones que estaban sobre la mesa, pero que no estaban legisladas y gracias, digamos, a la pandemia creo que hemos podido acelerar algunos procesos de legislación que nos dan un marco de mayor seguridad, digamos, a la hora de trabajar como profesionales de la salud. Así que te pido, digamos... Antes, Rodrigo... Sí. Porque está asustado, Guillermo. Me dijo, por favor, avisa que no soy médico. Guillermo no, Guillermo no es médico. Pero Guillermo no es abogado. Decir... Lo presento brevemente. Guillermo es abogado. Es uno de los expertos más importantes que hay, no solo en derecho informático, sino en telecomunicaciones. Es su área de trabajo desde hace más de 20 años, Guillermo, ¿no? 30. Las telecomunicaciones, actualmente es asesor de la Secretaría de Comunicaciones, es presidente de la Fundación de Telemedicina y ha participado en yo creo que en los proyectos más grandes que hubo de conectividad en la República Argentina en los últimos años, además de haber sido abogado de Telecom durante muchos años. Así que creo que es el tema de él. Y yo antes de que hable le quiero hacer una pregunta. Conceptualmente, Guillermo, los reparos legales que se ponen en relación, en este caso, a la teleconsulta, ¿son objeciones de racionalización ante el temor al cambio? ¿O cuáles serían realmente los puntos que se requieren que estén legislados en este tema particular? A ver, bueno, primero gracias a todos, pero antes de empezar a hablar, mis felicitaciones, Nicolás, Sergio y muy especialmente a Alfonsina, porque prácticamente a mí me han dejado sin comentarios, ya que antes de empezar a hablar de teleconsulta, yo lo primero que quiero es diferenciar una teleconsulta de una comunicación telefónica, una comunicación por video. Durante muchos años estuve estudiando el tema y cada vez que hablaba con algún médico, amigo o no amigo, lo primero que me decían es, el acto médico es un acto presencial. Y a partir de ahí era imposible pensar en una comunicación a distancia. Si nosotros pensamos en telemedicina tomando la definición de la Organización Mundial de la Salud, son servicios médicos brindados por profesionales de la salud a través de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación. Esa definición de la Organización Mundial de la Salud, a mi entender, es incompleta porque se refiere solamente a los casos donde la distancia es un factor crítico. Y hoy nos damos cuenta que podemos estar muy cerca, pero el acceso se transforma también en un factor crítico. Yo siempre ponía como ejemplo las cárceles.
donde para acceder a una cárcel o mover un detenido hasta un hospital, el costo, el riesgo, era muy, muy alto. Pero, de todas formas, hoy lo que tenemos en claro es que la telemedicina es una herramienta indispensable para poder acceder a servicios de salud de la mejor forma posible. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Evidentemente hay un cambio cultural, evidentemente hay una resistencia por parte de los hábitos de trabajo. Gracias a Dios la telefonía celular creo que ha derribado muchos de los prejuicios que podíamos tener. Yo recién comentaba, hasta hace unos años atrás, pensar en un médico con una computadora sobre su escritorio, sobre todo para los médicos mayores, era considerado una herejía. Pero volviendo al principio, si queremos hablar de teleconsulta, tenemos que pensar qué es un acto médico y tenemos que pensar que la teleconsulta tiene que ser lo más parecido a un acto médico, pero aprovechando esta tecnología. Y para eso, hoy hay un marco legal, hay un marco normativo que le da certeza al mundo médico y al mundo de los pacientes de que estamos frente a un acto médico. La realidad es que hay países como Colombia, Perú mismo ha legislado bastante en lo que va del año, la Unión Europea, que tienen leyes específicas de telemedicina. De hecho, en este momento, que era la pregunta de Rodrigo, en el Congreso de la Nación tenemos un proyecto que salió de la Cámara de Diputados con media sanción y que supuestamente dentro de unos días se va a tratar en la Cámara de Senadores sobre receta electrónica, proyecto del diputado Shetlin, y que incluye teleasistencia también. Lo agregaron a último momento como para darle algo. También hay otro proyecto sobre teleconsultas y otro proyecto sobre historia clínica electrónica. Si me piden mi opinión, realmente lo que abunda no daña, y es siempre muy bueno poder tener normas específicas para algo tan especial como es la atención médica a distancia. Pero sinceramente no lo necesitábamos. Nosotros tenemos un marco normativo, no una ley específica, pero un marco normativo que daba total cobertura al mundo médico para poder atender a distancia o para poder tener historias clínicas electrónicas, incluso para poder utilizar receta electrónica, ya que si empezamos con la Ley de Derechos del Paciente, la 26.529, nos encontramos que la historia clínica electrónica ya está prevista en esa ley, donde además, por primera vez en el año 2009, se definió qué es una historia clínica. Lamentable que no estuviera antes. Si eso lo completamos con la ley de firma digital, que es la modificación más profunda que tuvo la legislación civil en Argentina hasta que salió el nuevo Código Civil y Comercial, y que establece que prácticamente todos los documentos pueden ser documentos digitales bajo nuestra ley, ya sea con firma electrónica o con firma digital, que tenía solamente una restricción, que era el artículo 4, que establecía las excepciones, pocas, pero dentro de esas excepciones decía, cuando una ley específica exige un documento manuscrito y firmado, y de ahí es que decían, la ley de ejercicio de la medicina establece que la receta tiene que ser manuscrita y firmada, entonces no podía funcionar. Pero en el año 2018, la ley de desburocratización derogó este artículo. Con lo cual, para mí, a partir del 2018, ya no habría más inconvenientes. Esto no quita que el Ministerio de Salud de la Nación, en un dictamen que hizo una Cámara de Farmacias, consideró que hacía falta una ley especial y en este momento se está trabajando para ese lado. Si esto lo completamos con la Ley de Protección de Datos Personales de Argentina, que es una ley muy bien escrita, realmente una ley que toma como modelo la ley española y que no se refiere solamente a protección de datos en soporte digital, se refiere a todo tipo de archivo. Nosotros tenemos con eso un universo normativo que realmente le da protección a los médicos y a los pacientes. A esto tenemos que sumarle también que en el 2018 el Ministerio de Salud de la Nación, la Dirección de Sistemas, emitió la disposición 1 del 2018, donde establece cuáles son las recomendaciones para las buenas prácticas en la teleconsulta. Eso también forma parte del marco normativo. Y este año, frente a la emergencia del coronavirus, la Superintendencia de Salud de la Nación, con la resolución 282, estableció que las obras sociales y las prepagas deberán asistir a distancia en todos los casos donde sea posible. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente agradezco de Alfonsina, Nicolás y Sergio?
Toda comunicación telefónica no es una teleconsulta. Toda videoconferencia no es una teleconsulta. ¿Qué debe tener una teleconsulta? De acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud y de acuerdo al sentido común. Primero, tiene que tener un turno. Es inconcebible que el médico sea interrumpido en cualquier momento, en cualquier lugar y de manera arbitraria para atender a un paciente. Ese turno puede ser un turno para dentro de 5 minutos, pero tiene que haber un turno dentro de la disponibilidad que el profesional indica que está dispuesto a atender esas teleconsultas. Como bien decía Alfonsina, tiene que pasar por un sistema de turnos que debe ser absolutamente simple y sencillo, pero lo que no puede ser es arbitrario o pretender que el médico, mientras está manejando, esté atendiendo. Es más, hubo un caso para tener en cuenta en la provincia de Tucumán, donde a un pediatra que la familia de un pacientito de él le hizo una consulta por la calle, él respondió a esa consulta de un paciente conocido y el chiquito hizo convulsiones. Bueno, hay una demanda, o por lo menos no sé cómo habrá terminado, pero había una demanda contra ese médico y por mala praxis, y el comentario que me hacían es que no hay un médico tucumano en este momento que atienda una consulta telefónica por ningún motivo. En Brasil también hubo casos por el estilo. En los Estados Unidos, hasta antes de la pandemia, hubo condenas a médicos que utilizaban Skype para atender consultas. ¿Por qué? Porque las herramientas de comunicación, como puede ser Skype, como puede ser Zoom en su variante original, como puede ser Jitsi o tantos otros, no son herramientas de apoyo a la medicina, no son herramientas médicas. Son buenas herramientas de comunicación, pero de ninguna forma, como bien explicó Nicolás, nos permiten ni auditarla, ni garantizar la seguridad, ni tener un control en cuanto a la confidencialidad, además de la privacidad que tiene que tener esa consulta. Y no nos olvidemos que, además del turno, tiene que haber una historia clínica electrónica o una historia clínica en papel para que quede asentado la consulta. Si nosotros entonces tenemos, por un lado, un turno, por otro lado, una historia clínica, y tenemos la consulta, lo único que nos está faltando para que este plexo documental quede completo es el consentimiento informado, donde al paciente hay que informarle no solamente lo que significa el consentimiento habitual que se solicita para una consulta presencial, sino además que esta consulta se está haciendo a través de medios de comunicación, que el medio puede llegar a fallar, que puede llegar a tener algún inconveniente, y ahí sí mi recomendación legal a los profesionales médicos es que si ese consentimiento no es admitido por el paciente, no lo atiendan, indíquenle que necesita una consulta presencial. Porque no quiera o porque no pueda. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tenemos estos elementos que les estoy contando, en la medida en que la consulta es atendida desde un entorno que signifique razonablemente lo más parecido posible a un consultorio, en la medida en que el profesional respete lo que significa desde las palabras a los gestos, a no comer, a no hablar por teléfono, a realmente llevar adelante la consulta de la forma que lo estoy planteando, en la medida que dentro de lo posible al paciente sea un paciente que ya ha atendido anteriormente, de manera que le permita una continuidad, y si no es así, intentar que algún otro miembro del equipo de salud o una enfermera esté al lado de ese paciente para completar una historia clínica desde el primer día, lo que vamos a tener es un acto médico, y lo que vamos a tener es la posibilidad, primero, de cobertura de seguros. Por supuesto, la cobertura legal de que en caso de un reclamo por mala praxis, el profesional ha cumplido con todo lo que tiene que hacer. Y por supuesto la remuneración, porque así como comentaba que la Superintendencia de Salud establece que se deberá atender, algunas con más sencillez, otras con menos, pero tanto prepagas como obras sociales, hoy tienen la obligación de pagar por esa consulta en la medida que se respeten y que quede asentado en una historia clínica, porque esa teleconsulta tiene que ser posible de ser auditada. Entonces, hoy tenemos todos los elementos para poder tener teleconsultas con absoluto valor jurídico, con absoluto valor probatorio, con absoluta protección de los derechos de los profesionales y además con absoluta responsabilidad para que el paciente esté bien atendido. Y por supuesto, siempre a cargo del médico la obligación, como ocurre en una consulta presencial, donde si el médico considera que ese paciente hay que internarlo, decirle, señor, yo no lo puedo atender
por lo que es su patología, o porque no me puedo entender con usted, o por el motivo que sea, o porque no anda el sistema, vaya a una consulta presencial. Entonces, cubriendo esos elementos, no tenemos hoy en nuestro país ninguna dificultad. Con respecto a lo que son las teleconsultas y la resistencia cultural, hay algo que a mí me tocó vivir, que es estar haciendo teleconsultas con nuestra fundación en el interior del país. Y ahí nos hemos encontrado con que la resistencia es menor en cuanto a que quizá en La Rioja, que es una provincia donde trabajamos mucho, necesitas hacer 300 kilómetros para conseguir un pediatra. O para que un pediatra oncológico atienda a un chico, no hay ninguno en la provincia y había una pediatra que iba de Catamarca 2 veces al mes. Entonces, frente a ese escenario, la telemedicina es la mejor herramienta para democratizar el acceso a la salud de forma muy rápida. De forma muy, muy rápida. Así que, dicho esto, por último, les quiero decir, me van a decir, bueno, pero si a mí me llaman por WhatsApp un paciente, ¿no lo atiendo? Y yo le diría, mire, si usted quiere ir a la China en bicicleta, puede hacerlo. ¿Es razonable? No, no es razonable. Ojo que no es un comentario mío, fue un médico colombiano quien hace unos días en una mesa así hizo este comentario y me pareció muy apropiado. No hay ningún inconveniente hoy frente a un paciente que llama, decirle, señor, vuelva a llamarme a través de la página que yo voy a estar esperándolo. Pero haciendo este mínimo de respeto a las recomendaciones que tiene, vuelvo a decir, la disposición 1 del 2018 de la Dirección de Sistemas del Ministerio de Salud de la Nación, les puedo garantizar que pese a que no tengamos todavía una ley específica, la responsabilidad profesional y la atención a ese paciente van a estar totalmente cubiertas. Quedo para preguntas. Que hicieron previa. Sí. En el caso de, surge la necesidad a veces de contratar a terceros para la provisión de los servicios, sobre todo de tecnología. Si existe algún recaudo legal que hay que tener en este modelo de contratación, Guillermo. Mira, creo que el que se adelantó a responder esa pregunta fue Nicolás, con mucha claridad. Acá, a ver, vamos unos pasos para atrás. Vamos a la ley de protección de datos personales. La ley de protección de datos personales en Argentina, como les dije, es una ley muy bien escrita, pero que crea lo que se llama un sistema de responsabilidad en cascada. Un sistema por el cual, en caso de daño por fuga de información, todos los intervinientes en una cadena de daños son responsables, de manera solidaria. ¿Qué quiere decir? En caso de que un médico o la institución médica no utiliza los mejores recaudos para que esa información esté protegida, esté encriptada, no sea de fácil acceso o de fácil difusión, la cuota de responsabilidad es grande. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que recomendar a cualquier institución o a cualquier médico particular en su consultorio? Busquen sistemas médicos, plataformas profesionales, como bien planteó Nicolás. Una de las opciones en este momento en el Ministerio de Salud de la Nación es que justamente quieren crear una oficina de certificación de plataformas, no para certificar los contenidos, pero sí para certificar que las plataformas cumplan con los requerimientos de protección de datos, de manera que este riesgo no corra. Por otro lado, ya que estamos hablando en líneas generales, también tengamos en cuenta lo valioso que es para los médicos en particular poder tener digitalizadas y despapelizadas las historias clínicas. Cuando Rodrigo hoy empezó a hablar de digitalización, me iluminaste con una sonrisa a la cara, porque hoy despapelizar la gestión es fundamental. Por un lado, por el intercambio de datos, por el crecimiento que podemos tener todos, porque nos va a enriquecer. Pero por otro lado, Rodrigo, nosotros en nuestro país tenemos un problema, a mi entender, bastante serio con la historia clínica electrónica. Vos planteaste, y yo no estoy de acuerdo, pero no vamos a abrir acá la discusión, que la historia clínica es del paciente. Yo estoy convencido que el paciente es dueño de los datos, pero la decisión a la que llega un médico, el diagnóstico al que llega un médico y el tratamiento que recomienda un médico a partir de esos datos es del médico o es de la institución. Lo voy a seguir diciendo durante toda la vida, pero la ley dice que la historia clínica es del paciente. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que a partir de ahí, el paciente que dentro de los 10 años de la última consulta pide su historia clínica,
y el médico que lo atiende o la institución que lo atiende no la dispone de buena forma y accesible, la responsabilidad que tiene es civil y penal. Civil, ¿por qué? Porque el decreto reglamentario de la Ley de Derechos del Paciente establece que si ese profesional se muere, sus herederos son responsables. Y si la institución quiebra en caso de ser una sociedad, el directorio es responsable por la no entrega de los antecedentes médicos. Incluso, no es para alarmarlos, pero en un congreso que hizo la SADAM, la Sociedad de Auditores, el año pasado, Swiss Medical comentó, la gerente de Swiss Medical, un caso que tuvieron donde un médico los maltrató por no tener una historia de 30 años. ¿Mm? Entonces, el hecho de tener la historia clínica accesible para todos los médicos, ya sea consultorios particulares o instituciones, hoy es una obligación doblemente, pero doblemente importante. Primero, por la responsabilidad civil. Y en segundo lugar, porque no tener esa documentación para el paciente se considera una forma de estafa. Porque si uno es depositario, en los términos del Código Civil, de esa historia clínica, que es del paciente, la no entrega es una forma de defraudación. Está dentro del capítulo de defraudación del Código Penal. Entonces, hoy tener las historias clínicas ordenadas, accesibles y disponibles, es muy barato tenerlas en soporte digital, es muy sencillo, es mucho más sencillo que tenerlo en depósitos o en papeles, y además incluso nos podemos olvidar del tema si son 10 años, si son 5, como dicen algunos de mis colegas. Entonces, hoy la despapelización de la gestión son ventajas 100%. Y busquemos herramientas profesionales, Ricardo. Sí, José. Así en el micrófono, José. Estás con el micrófono cerrado, José. Ahí está. No, el tema de la frase, la historia clínica es del paciente, se remonta un poco a tiempos pasados en los cuales nosotros, los médicos éramos muy corporativistas, las historias clínicas no se entregaban, se perdían, se escondían, se cambiaban. Y ahí surgió la terminología que la historia clínica es del paciente, y cuando el paciente la pide, hay que dársela. Hoy en día, que esto parece algo sumamente sencillo, fácil, o que debe ser así, no era así en su momento. Y ahí surgió ese tema. Pero por supuesto coincido plenamente con lo que dice Guillermo, que el contenido de la historia clínica es potestad de los profesionales que actúan en ella. Por supuesto. Quiero agregar algo más, Ricardo. Tal es la diferencia entre lo que son plataformas profesionales para el mundo médico y lo que son plataformas de comunicación únicamente, que Zoom, hace relativamente poco tiempo, ha sacado a mercado una nueva categoría de Zoom que responde a la norma HIPAA, que es la norma americana de protección de datos de salud. Y que en vez de ser gratuita, creo que cuesta $200 mensuales, y con eso le garantiza a los médicos que la información está recibiendo el tratamiento que exige la ley norteamericana. Estamos hablando de una ley muy vieja, una ley que se hizo con la Telecommunications Act del gobierno de Clinton, que era fundamentalmente para datos de seguros médicos, pero que ha quedado estandarizada como la norma de protección de datos médicos en los Estados Unidos. Bueno, Zoom ha hecho la versión Zoom médico, justamente porque la diferencia es muy grande entre lo que significa un WhatsApp o una plataforma médica. Sí, Muy bien, Guillermo. Yo quería agregar en esto de la historia clínica, la propiedad de la historia clínica, porque es una discusión que hemos tenido desde siempre, ¿sí? Y la historia de la Ley de Protección de Datos Personales y Derecho del Paciente claramente define, como decís vos, Guillermo, qué es una historia clínica, y por otro lado que la propiedad es de los pacientes. Creo que donde nos equivocamos somos los profesionales de la salud, y ahora la tecnología lo permite. Antes en papel era muy difícil mantener determinados criterios, pero la tecnología ahora lo permite. Yo esto lo sugerí en muchos desarrollos de historias clínicas, donde
por un lado debería llevarse el registro de la historia clínica tal cual como la define la Ley de Derechos del Paciente, y por el otro lado debería haber un registro de archivos de los pensamientos médicos y de las discusiones entre profesionales, y que eso no forma parte de la historia clínica y a veces sí puede generar conflictos legales, porque a veces la discusión o los pensamientos médicos pueden generar algún tipo de duda en el que la lee. Yo creo que la tecnología permite que uno de una vez por todas pueda diferenciar lo que es la historia clínica, donde está, de acuerdo a la definición de derechos del paciente, claramente son los datos, y donde debería haber en otro sector del archivo un lugar donde se vuelca el pensamiento médico y la discusión entre profesionales, y que eso no es propiedad del paciente. Bueno, sí, de hecho en la historia clínica digital de nuestra fundación funciona así justamente, que hay una suerte de espacio como si fuera la ficha del médico en su consultorio, y que esa información no se pasa a la historia clínica, ni se copia, ni se comparte ni siquiera con otros médicos, salvo que el médico lo quiera. Pero eso sí. se lo sugería Ureta hace 20 muchos años. Tomó tu palabra, entonces. Yo, Guillermo, creo que en los términos que Guillermo plantea, digamos, creo que estamos de acuerdo con respecto a la propiedad de los contenidos, digamos, que tiene la historia clínica. No estamos en veredas opuestas, Guillermo, estoy claramente de tu lado, digamos, en la opinión, y la comparto, digamos, o sea que no creo que en eso tengamos un punto de discusión, porque estamos del mismo lado, digamos, en la visión, digamos, ¿no? Sí. Una cosa lamentablemente que creo sinceramente que es un error de la ley, que a partir de sí. ese error es un error de la reglamentación, y nadie lo ha modificado. Bueno, algún día empezaremos a discutir. Lo que pasa que ha quedado instalado como término la historia clínica del paciente, y bueno, es lo que tenemos. Yo lo que quería un poco era... Así micrófono, Rodrigo. Una cosa que preguntaban recién era por qué nosotros preguntábamos o pedíamos al ministerio la matrícula. En realidad, cuando Nico habló de fuente auténtica, es que el que tiene esa información es el que da la matrícula. En Argentina, esto, al ser federal, es muy diferente, digamos, y hay provincias que la da el ministerio, hay provincias que la dan los colegios. Esa es la fuente auténtica, digamos, ¿no? Aquel que tiene el poder de dar la matrícula médica al profesional. Quería aclarar eso porque no es una tercera consulta, digamos. Sí, no, la realidad es que tanto firma electrónica como firma digital son herramientas válidas todavía, con el desorden que tenemos en Argentina con la firma electrónica, la firma digital. Pero si pudiéramos atribuir a la firma digital la calidad de profesional del firmante y además la vigencia de su matrícula, resolvería muchos problemas. Fundamentalmente por algo que no está resuelto y que no he visto todavía que los proyectos de ley lo traten. Es más, en este momento estoy esperando que me envíen los nuevos como para verlos. ¿Y qué es el problema que tenemos en nuestro país con la jurisdicción de los colegios médicos o de la matrícula médica? Para nuestro país, los médicos solo pueden atender en la zona donde están matriculados. Y una atención fuera de esa área está considerada ejercicio ilegal de la medicina. Inclusive, en los términos del proyecto de reforma al Código Penal que se está trabajando desde el gobierno anterior, creo que es el artículo 247, que no solamente agrava la pena, sino que además pone como condición que un título, para que sea válido, para que no sea un problema de uso ilegítimo de un título, debe tener una matrícula habilitada y activa. O sea, yo soy abogado y quiero atender a un caso en Neuquén, y por el hecho de no tener matrícula en Neuquén estaría cometiendo un delito, ni siquiera una contravención. Esto mismo ocurre con el mundo médico, y obviamente son muchas las opiniones, incluso de abrir un registro de telemédicos como para que tengan validez nacional, considerando que la telemedicina
es un servicio de telecomunicaciones de competencia federal y además que no le podemos poner barreras artificiales, sobre todo considerando que los médicos están en las grandes ciudades y que lejos de las grandes ciudades tenemos grandes necesidades de atención médica. Entonces, bueno, supongo que en este momento donde la pandemia ha impulsado y ha instalado el uso de la tecnología ya para todos, quizá vamos a encontrar también una solución. Ahí te hago una consulta, Guillermo. En el caso de la telemedicina, ¿el domicilio de la consulta es el domicilio del paciente o el domicilio del profesional? Para responderte esto me voy a guiar por el Código Civil y Comercial, que lo que establece es que en los contratos a distancia y la atención médica en estas condiciones, básicamente sería esto, un contrato de servicios profesionales, la jurisdicción que corresponde es la del consumidor, o sea, la del paciente. A partir de ahí, y salvo que dentro del Congreso le hagan una modificación, el Código Civil lo que nos está imponiendo es que el médico para atender, salvo que el paciente tenga otro médico al lado, y donde en ese caso no hay ningún problema de responsabilidad, porque ya sería una segunda opinión y la responsabilidad la asume el médico que está al lado del paciente, tenemos un problema. Y es una lástima, porque yo estaba viendo estadísticas en Estados Unidos de consultas con una enfermera al lado del paciente, sobre todo en lo que es tercera edad, y consultando ella a un hospital principal, y han reducido un 53% las internaciones. En Inglaterra con NHS también con algo parecido. Y no estoy hablando de inteligencia artificial, no estoy hablando todavía de nada sofisticado, sino de algo tan sencillo como que un miembro del equipo de salud que no tiene la médica puede estar al lado del paciente y lo puede ir guiando. Así que habría que resolverlo. Yo quería preguntarle a Alfonsina, digamos, y a Sergio, sobre todo, digamos, a Alfonsina en primera parte, ¿qué opinión tiene ella? Porque en las curvas que mostró hay claramente una mejoría de las consultas presenciales, pero veo que la telemedicina se sigue sosteniendo en el mismo nivel de consultas que logró, digamos, lograr en el tiempo. Entonces, ¿qué opinión tenés vos, Alfonsina, que vienen trabajando desde hace tiempo? ¿En qué va a pasar con la telemedicina después de la pandemia COVID, digamos? ¿Cómo visualizan ustedes que va a poder sobrevivir o no este método alternativo de atención de pacientes? Mira, gracias por la pregunta, la verdad es muy buena y nosotros lo estamos discutiendo eso también, ¿no? O sea, lo que nos pasó a nosotros fue claramente que con el aislamiento y al poner la obligatoriedad, digamos, de quedarse en casa, eso fue lo que claramente disparó las consultas. Lo que vimos fue que en cuanto se empezaron, digamos, a liberar un poco las medidas y sobre todo, digamos, los primeros días lo que pasó es que la gente no tenía muy en claro cómo sacar los permisos, de qué manera moverse, si podía moverse, si no podía moverse. La verdad que fue toda una locura. Digamos, los primeros 15 días para nosotros fue una locura. Después, la segunda cuestión fue que, claro, la gente se quedó encerrada, digamos, sin tener ni recetas, ni controles, ni absolutamente nada. Entonces, eso fue lo que hizo el pico. Nosotros tenemos un volumen muy grande de pacientes. Entonces, entre que no sabían, digamos, de qué manera moverse, que son todos pacientes de alto riesgo, les puso la barrera del trabajo. Entonces, en el trabajo les pedían una consulta con su médico de cabecera para, digamos, ver de qué manera, digamos, podían localizarse y hacer home working. Entonces, digamos, todo eso durante los primeros 15 días fue lo que motivó una locura, realmente. O sea, una demanda altísima de pacientes que por suerte lo pudimos contener, digamos, porque veníamos trabajando en esto. Porque si no, la realidad es que no sé cómo lo hubiéramos podido hacer. Y sumado, nosotros tenemos, digamos, médicos integrados, ¿no? También, que tienen su consultorio, que trabajan en su consultorio. Y lo que sucedió al principio fue que, digamos, había como desconcierto también en la comunidad médica y mucho temor, porque no sabían qué hacer, si abrir, si no abrir, que los CPP, que de qué manera, digamos, protegerse, qué hago con... Y la realidad es que, digamos, ni siquiera había circulación comunitaria del virus. Entonces ahora si uno mira para atrás, ¿no? Digamos, dice, bueno, tal vez algunas cosas se podrían haber mejorado, pero bueno, claro, esto es algo, lo que estamos viendo, digamos, es algo completamente inesperado y que no sabemos tampoco a dónde vamos a terminar. Entonces la realidad que uno, digamos, hizo lo que pudo.
Con respecto a tu pregunta, que es esto previo me va a permitir llegar a donde quiero ir, digamos, es que claramente, como les dije antes, digamos, las consultas virtuales son súper útiles. O sea, está bueno también entender que no todas las visitas y todos los controles pueden ser y deben ser presenciales. Al contrario, yo lo miraría desde la complementariedad, ¿no? Digamos, me parece que no todo es así y hay que ver al paciente como un continuo. Yo creo que en cuanto se libere y esto pase, que espero que, a ver, vamos a tener un largo tiempo de convivencia con el virus, por lo tanto, digamos, el acceso, digamos, a los controles y al seguimiento va a seguir y va a continuar limitado. Entonces eso va a ser, digamos, el punto, digamos, de meseta. Hoy aproximadamente estamos en 3.000 consultas por mes, hacíamos 100, 120, 140 por mes, y estamos haciendo 3.000, entre 120 médicos que hacemos consultorios ambulatorios. Entonces yo creo que a medida que se vaya flexibilizando todo y esto vaya pasando, esto va a seguir bajando y van a quedar para usos muy puntuales, pero creo que claramente, digamos, han llegado para quedarse. Y la verdad, Guillermo ha sido súper claro con todas las limitaciones legales, son absolutamente todas las barreras que nosotros hemos tenido que ir sorteando y adaptándonos a la falta de legislación. Pero también entendimos que eso no nos podía frenar, digamos, tratando de hacer, yo algo que no mencioné, que vos lo dijiste muy bien, Guillermo, es el consentimiento informado. Nosotros, cada paciente que tiene agendada una consulta virtual, le llega un mail en donde ahí está linkeado, digamos, para ir y ver los términos y condiciones, el consentimiento y todo asesorado, digamos, por nuestros abogados. Sí. Con lo cual nosotros tratamos de hacer esto, digamos, no desde la irregularidad, sino desde tratar de mantener de mantenernos dentro del margen legal y pensando solamente en una sola persona, que es el paciente. Seguro. Rodrigo, sé que sí. Guillermo tiene otro compromiso y no quiere desconectarse sin saludar. Y primero, como bien dijo recién Alfonsina, la teleconsulta nunca va a reemplazar a una consulta presencial. Y la telemedicina no es más que una herramienta para ayudar a los procesos médicos. No es una especialidad médica. Entonces, démosle la jerarquía que le merece y no ninguna especial. Yo lo que quiero es agradecerle mucho a ITAES y agradecerle mucho a ustedes estos minutos que me han dado para cambiar ideas. Quedo a disposición de ustedes por cualquier consulta. Lamentablemente me están esperando en otra reunión que yo había calculado que 6:30 terminábamos acá y veo que realmente está muy, muy entretenido esto. Lamento tener que retirarme y les dejo mis saludos. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Sergio, le damos la posibilidad de responder, digamos. No, quería hacer un comentario, justo ahora se está yendo Guillermo, pero que... Me quedo, dale, te espero. Una observación en realidad, que en época de pandemia muchos colegios médicos habilitaron la teleconsulta a través de estas redes, de WhatsApp y demás. Sí. Me queda una incógnita que va a pasar el día de mañana, si hubiera algún problema con respecto a la seguridad de los datos. Estamos en una situación de emergencia. Estamos en una situación de emergencia. En los Estados Unidos mismo, como decía recién, así como hubo condenas a médicos por hacer consultas por Skype, han liberado todas las plataformas posibles, han derribado todas las fronteras por temas de matrícula. Estamos en una situación tan particular que no creo que frente a algún problema a alguien se le ocurriría ser más exigente. Lo que pasa es que frente a esta situación, nuestra obligación es echar raíces con bases sólidas, como para que a partir de acá podamos avanzar de otra forma. Yo estoy convencido que es mucha la gente que a partir de ahora, para volver a ir a un consultorio médico, va a ser realmente cuando considere que lo necesite. Así como el 70% de las consultas de guardia normalmente son lo que se dice código verde, y el 70-80% de las consultas se pueden resolver por teleconsulta, yo creo que vamos a entrar en una época donde poca gente va a volver a viajar 2 horas para una consulta psicológica. Y como esto, bueno, varias cosas. Señores, sigo quedándome muy, muy cómodo en esta charla. Mi agradecimiento y saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te diría, Rodrigo, también, si por la hora... me parece que esto va a ir a otro taller más.
Así que, pero yo diría ahora ir cerrando. No sé, José, si querés agregar algo. El micrófono, José. Lo que quiero agregar es que si bien es cierto, sobre todo como lo hizo notar el ICBA en diferentes, con diferentes actores, que esto de la pandemia hizo que se anularan muchas consultas, también es cierto que antes, sobre todo en las guardias, las consultas, no sé qué porcentaje, pero alrededor de un 40% no eran consultas de guardia. Es evidente que esto también va a cambiar eso, las consultas innecesarias que se hacían, sobre todo con la gente que cree que con el carnet es algo que es preciso consumir, el carnet de la obra que tenga. Entonces eso también va a cambiar el paradigma, ¿no? Y por otro lado, si el cierre se lo dejo a Rodrigo, que es el alma mater de esta reunión. Yo simplemente les quiero agradecer a todos y repito, el ITAES es una herramienta que tenemos que usar todos y nos alegra muchísimo tenerlos acá y que sigan participando o proponiendo. Así que, Rodrigo, todo tuyo. Muchas gracias, José, por la amabilidad. Quiero agradecerles a todos y quiero decirles que el ITAES tiene las puertas abiertas, que todas las instituciones que somos parte del ITAES estamos abiertos a poder compartir toda esta información, que en más o en menos alguno ha ido desarrollando, y yo creo que en esto no se crece solo, sino se crece en conjunto, como sociedad médica. Entonces, por lo menos creo que desde ITAES tenemos el compromiso de poder compartir los contactos de aquellos que quieran contactarse con nosotros, digamos, para tener más información o para poder transmitir experiencias. Creo que el ITAES básicamente, más allá de ayuda, de acreditar, nos ayuda a ser mejores. Entonces, eso creo que es fundamental recalcar acá en estas reuniones, y lo digo como parte del cuerpo directivo de ITAES, pero también como una persona que logró entender que era el camino para ser mejores, y mucho de lo que hoy podemos estar viendo que hemos logrado desarrollar tiene que ver con que en algún momento alguien nos marcó que había formas de hacer mejores las cosas, y en la experiencia de CEMIC esa ruta fue marcada por el ITAES. Entonces yo apoyo a que todos los que hoy participan de esta charla y aún no han acreditado o no están participando de una acreditación de calidad se animen a hacerlo, porque nos va a hacer mejores en el futuro. Así que muchas gracias a todos, en particular a Guillermo, que bueno, ya se fue, a Alfonsina, que nos ha dejado muy claro por la forma de expresar su conocimiento y el contenido de lo que ellos vienen desarrollando ya desde la experiencia y no desde el COVID. Digamos que esto es un fenómeno de mayor poder, digamos, a la hora de poder hablar de la telemedicina, el hecho de haber empezado antes que esto. A Nico y a Sergio, que son parte de mi equipo de trabajo, y a todos los que se han aguantado hasta ahora todo este tiempo, digamos, agradecérselo. Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo taller, digamos, a todos. Y a Tomás, quien se la aguanta, aunque no tenga nada que ver con esto. Tomás yo creo que ya sabe más que nosotros, digamos, de todo esto. Creo que lo vamos a poner a Tomás de orador. He ido aprendiendo un poco, sí, gracias. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego.